Buenas noches, bienvenidos al webinar del día de hoy donde tenemos un tema muy interesante y realmente la intención de traer este tema es porque muchos de mis clientes y de las personas interesadas en venir a Estados Unidos a invertir, pues se hacen una pregunta y es sobre el tema de cómo hacer una inversión para obtener una visa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este tema con Alfonso, que es nuestro invitado de hoy. Voy a hacer una presentación, como siempre acostumbro en mis webinars, así que permítanme compartir pantalla. Entonces, el tema del día de hoy es cómo tener una visa de inversionista en Estados Unidos con bajo riesgo. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, real estate agent licenciado bajo la compañía de eXp Realty, miembro de la Asociación Nacional de Realtor, de la Asociación de Realtor de Texas, de Houston y fundadora de mi escuela inmobiliaria. A mí me acompaña un equipo de especialistas, como es el caso del día de hoy con Alfonso, donde brindamos justamente una asesoría especializada en la parte inmobiliaria en diferentes estados, principalmente Texas y Florida, en la parte financiera, en la parte legal, contable, de inspección de propiedades, administración de propiedades, migratoria y de asegurar tu propiedad. Estos son fases de un proceso por la cual siempre pasa un inversionista extranjero una vez que toma la decisión de invertir en Estados Unidos y por eso contamos con este equipo de especialistas. Estos son mis contactos. Por acá me pueden ubicar por las diferentes redes sociales para que vean que soy una persona real, profesional y bueno, que eso les inspire de alguna manera un poco más de confianza de poder iniciar el proceso de inversión con nosotros. Vamos entonces a iniciar. Les comentaba que hoy nos acompaña Alfonso López. Alfonso pertenece a la empresa Globofran. Tienen más de 10 años trabajando con este tipo de apoyo y de ayuda a los extranjeros. Y bueno, te dejo para que te presentes tú de una mejor manera, Alfonso, y complemente lo que es tu bio, pues una bio muy corta. Muchísimas gracias, Karina. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Buenas noches a todos y espero que la información que les vaya a traer el día de hoy, sé que para muchos es una información nueva, trataré de hacerlo, aunque yo hablo rápido, trataré de hacerlo de la forma más clara posible. Karina, no sé si ya me diste la oportunidad de compartir pantalla, porque me gustaría compartir pantalla al mismo tiempo que vaya explicando por una cuestión de que se hace más sencillo de percibir las ideas, ya que estaremos hablando de bastante información. Para Claro, empezar, ¿no? me gustaría ver si empezamos, Alfonso, por conocer un poquito qué es Globofran, ¿no? Como empresa, para que la gente entienda un poco más de quién eres. Ya te va a dejar, ya debes poder compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos justamente quién es Globofran. En Globofran, eh, de hecho, el mes que viene cumplimos 11 años de trayectoria. Nosotros hacemos negocios alrededor de visas de inversión. Como ustedes saben, existen más de 180 visas para poder entrar a los Estados Unidos, pero hay dos visas de inversión que son muy bien vistas por los consulados en Latinoamérica. Estas son las visas EB5 y la visa E2. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellas. Nosotros en esta trayectoria de 10, 11 años hemos podido sacar más de 1000 visas a clientes de toda Latinoamérica. En un principio lo hacíamos alrededor de franquicias cuando hablábamos de la visa E2. Ese fue el core de nuestra compañía por muchos años. Después observamos que muchos de estos clientes inversionistas, el perfil de los clientes en Latinoamérica, no todos querían operar un negocio el día a día. No sé si sabes, pero las franquicias te obligan, o por lo menos las franquicias de serias, de cierta importancia, obligan al franquiciado a operar el negocio por lo menos los 2 primeros años. Ya después pueden poner unos gerentes. Y realmente observamos que muchos de nuestros inversionistas, ese perfil de cliente que tiene sus propios negocios en Latinoamérica, que tiene o a lo mejor trabaja para una transnacional, en fin, no quiere enfocarse en venir a aprender lo que es un nuevo negocio, lo que quiere es tener un instrumento para poder sacar su visa de inversión. Entonces comenzamos a desarrollar soluciones que las llamamos Plan B, no necesariamente a través de un proyecto inmobiliario, sino donde le ofrecíamos al cliente que solamente tenga un rol ejecutivo. De hecho, lo hicimos con industria, con restaurantes. Este,
haciendo al cliente socio mayoritario para que pueda cumplir con los requisitos de la visa. Obviamente todo esto, Karina, es diseñado por nuestros abogados de migración. Nosotros trabajamos con más de 11 bufetes de abogados de migración, quienes ambas empresas, ambas compañías están acostumbradas a ya desarrollar este tipo de soluciones, y de ahí evolucionamos ya los últimos 2 años, evolucionamos a lo que es el plan B a través de un proyecto inmobiliario. El, Alfonso, te voy a atajar un momentico allí solo para que nos expliques Calma. brevemente la diferencia entre la visa E2 y la EB5, solo como para cultura general. Y sabes que me encanta que me hayas atajado y me hayas parado, porque ya yo iba a hablar un poco de cómo lo hacemos, pero es necesario que el cliente entienda la diferencia de las dos visas. Así que más bien te lo agradezco. Mira, la visa EB5 es una visa netamente migratoria, ¿ok? Es una visa que te va a llevar a una residencia, a una tarjeta verde, al Green Card. Entonces, bueno, esa es obviamente el mayor beneficio. Claro, la inversión en la visa EB5 es una inversión importante. Estamos hablando de $800,000 a $1,000,000, depende de dónde va a ser el desarrollo. Son fondos de inversión. Para esto nosotros trabajamos con empresas certificadas en poder llevar las EB5, y bueno, el cliente va a poder ver un retorno muy pequeño del 0,5%, y va a poder recuperar su capital al cabo de unos 5 o 6 años, ¿ok? Pero te lleva a una residencia. Ahora, la visa E2, y aprovecho y comparto contigo un link con un documento donde sale esto escrito para que lo puedas tener, lo compartir con tus clientes también. La visa 2 es una visa temporal, pero se puede renovar múltiples veces. Y es una visa que tiene muchos beneficios muy parecidos a la residencia, pero no tiene las mismas obligaciones. Y esto es algo muy interesante que hace un match perfecto en ese cliente que estaba describiendo antes, ese cliente que tiene sus propios negocios en Latinoamérica, que tiene, o que trabaja por una multinacional, y hoy el mundo con la tecnología nos permite ser productivos en cualquier parte del mundo y no quiere tener la obligación de vivir en los Estados Unidos tanto tiempo, inclusive también por alguna estrategia taxable, porque si tú estás en este país más de 6 meses, tienes que pagar doble tributación con tu país y los Estados Unidos. Entonces, la visa tiene esa flexibilidad para ese tipo de profesional. Eso como primero. Segundo, el cónyuge del aplicante va a poder tener un permiso de trabajo. Los hijos menores de 21 van a poder entrar al proceso, van a poder estudiar en escuelas públicas, todos van a poder tener acceso al sistema bancario y al sistema crediticio de este país, que es tan importante. Entonces, yo te diría que esos son los principales beneficios y las principales diferencias de la visa EB5 y la visa E2. Cuando mencionaste que la E2 es temporal, ¿cuánto es el tiempo de esa temporalidad? Depende del país del aplicante. En algunos casos, como es en México, es de 5 años. En Argentina, si no me equivoco, es de 4 años. En Chile es de 1 año. eh, Colombia, en Colombia estamos hablando de 5 años. ok. Entonces, en ese caso, también la maravilla es que las puedes renovar N cantidad de veces. Entonces, eso da mucha tranquilidad. Tenemos inclusive clientes que han tenido la visa E2, ya han tenido la visa E2, inclusive ya la han renovado, pero tenían una actividad económica justamente que no cuadraba con lo que ellos quieren hacer en su día a día. De hecho, estamos ahorita hablando con un cliente que está en esta situación, y más bien lo que va a hacer es renovar la visa, cambiando su actividad económica para entrar en nuestro proceso. Que lo que hacemos, y me adelanto ahora ya un poco, lo que nosotros hacemos es que convertimos a nuestros clientes en mini desarrolladores de propiedades. Esa va a ser la actividad económica, obviamente acompañado por un business plan diseñado por nuestros abogados, para que puedan cumplir con todos los requisitos necesarios y poder tener esa visa de inversión. ¿Y por qué nos metimos en el mundo inmobiliario? Pues
porque hoy en día están pasando tres fuerzas simultáneamente donde da sentido tener el capital en bienes raíces. La primera fuerza es que hay un déficit millonario en lo que se llama affordable housing en los Estados Unidos. ¿Y qué es affordable housing? Para los que no hablan inglés, es viviendas para la clase media, que es la mayoría de la población en este país. Y podemos observar que fondos tan importantes como lo es Blackstone están invirtiendo más de 30 billones de dólares en este sector. Eso es un gran indicador. Segundo, el estado de la Florida se está convirtiendo en el estado de mayor crecimiento en los Estados Unidos, por encima de Nueva York, por encima de California, y por eso es que nosotros estamos construyendo en el estado de la Florida. Ahora, no quiere decir que el cliente tiene la obligación de vivir en el estado de la Florida, ¿no? El cliente va a tener una visa de inversión y su inversión, su actividad económica está en el estado de la Florida, pero el cliente puede vivir en Texas, en New York o en cualquier estado de los Estados Unidos que él desee. Y Claro. la tercera fuerza que está pasando, que de hecho hoy hubo una gran noticia al respecto, es la inflación. Hoy la Fed dijo que iba a pausar el aumento de las tasas de intereses, cosa que todos asumimos que el año que viene comienzan a bajar. Ojalá así sea, pero justamente los intereses están así porque están controlando la inflación. Es una situación en la que estamos y tiene muchísimo más sentido hoy tener el patrimonio resguardado en un proyecto inmobiliario que tenerlo en algún otro instrumento financiero. Por eso es que nosotros decidimos llevar nuestro plan B, que antes lo hacíamos a través de restaurantes o a través de otros tipos de actividad económica, a una actividad económica que esté respaldada en bienes raíces. Si nosotros sumamos estas tres fuerzas y le agregamos ese ingrediente que está siempre latente en nuestros países, por temas políticos, socioeconómicos o de seguridad, que también ocurre bastante, que es la incertidumbre, de ahí es donde viene esta solución de nosotros que la llamamos el plan B. Y te lo resumo, con tu permiso, en esta pantalla. El plan B es un negocio alrededor de la visa E2, donde el cliente va a invertir $235,000 y nosotros acompañándolo en un 360 completo, lo vamos a poder ofrecerle un acompañamiento donde él solamente va a tener un rol ejecutivo y va a ser una inversión de bajo riesgo. ¿Y por qué es de bajo riesgo? Por muchos factores. Primero, porque es un proyecto inmobiliario. Segundo, porque nosotros en este caso no somos socios, no somos un fondo. Todo va a estar a nombre y bajo el control del cliente. Y eso es una de las mayores seguridad y por eso nuestros clientes se sienten tan cómodos en abordar con nosotros este plan, porque realmente no tienen un factor riesgo. Ok. Y de eso te puedo hablar y te voy a dar muchísimos más detalles. Como no, Alfonso, yo te quiero atajar porque vas hablando, pero se me vienen preguntas a la cabeza que me imagino que no, a nuestras audiencias probablemente también, y quiero ir aclarándolas, ¿no? me Cuando encanta. hablamos de inversión en bienes raíces, estamos diciendo que nuestros clientes van a comprar, van a invertir y van a ser dueños de una propiedad. Lo voy a poner de otra manera, ¿ok? Los clientes, vamos a no hablar de que van a tener una propiedad. Porque van a tener es una actividad económica donde ellos van a desarrollar propiedades. Ok, Para eso hay un proceso que con mucho gusto te voy a llevar ahorita en el proceso, pero el cliente lo primero que hay que hacer es abrirle una empresa. El ok, cliente se le va a abrir una empresa que va a estar 100% a su nombre y 100% bajo su control. Después, esa empresa se le va a abrir una cuenta bancaria que está también 100% a nombre del cliente y 100% a nombre del control del cliente. Y esa empresa es la que va a tener una actividad económica donde va a generar empleos directa o indirectamente. Todo eso se va a ver en el periodo de evaluación. Para esto todo tiene unos tiempos. Antes de llevarte a los tiempos y para poderte dar un poco más de detalle, Karina, déjame primero mostrarte cómo lo hacemos, ¿ok? Porque creo que es ok, importante cómo lo hacemos y qué es lo que vamos a construir para que el cliente pueda entender un poquito el concepto de qué significa que va a ser un desarrollador de propiedades, ¿no? Al igual que como por estos 11 años hemos tenido éxito en respaldar clientes y de hecho
le hago una invitación a toda tu audiencia, Karina, para que visiten nuestra página de YouTube. Ahí tenemos muchísimos testimonios de clientes que ya han hecho esto con nosotros en el pasado. Nosotros, al igual que cuando lo hacíamos con franquicias, lo hacíamos con alianzas fuertes. Aquí en el mundo inmobiliario tuvimos que observar quiénes son los más grandes. Y como tú sabes, los constructores más grandes son Lennar, uno de ellos. Y nosotros directamente lo que hicimos fue alianzas con contratistas de Lennar, contratistas, brokers de terrenos. Y son varias fichas las que se juegan acá. Para eso tenemos una empresa que gerencia todo lo que es el proyecto de construcción y no podemos escatimar en el tamaño del contratista que usamos. Nosotros usamos empresas importantes. Por ejemplo, ODC construye más de 4.000 viviendas en el sureste de los Estados Unidos anualmente. Es una empresa que no tiene problemas de materia prima, no tiene problemas con entrega. De hecho, nos ofrecen y nosotros al mismo tiempo a nuestros clientes una plataforma de control donde el cliente puede ver su desarrollo, cómo va cada proceso en tiempo real prácticamente. Entonces, esto nos permite al final desarrollar una casa muy estándar, como lo puedes ver, muy al estilo Lennar, con buenos acabados, y son las tipos de cosas que no podemos escatimar. Todo debe funcionar y todo se debe entregar en los tiempos precisos. De hecho, últimamente nos está pasando que estamos entregando las casas muchísimo más rápido de lo que nosotros lo hemos tenido estipulado, lo cual es mejor, porque el negocio sigue moviéndose y total, cada vivienda va a generar un retorno. Entonces, mientras más viviendas está haciendo el cliente, más retorno va a tener, va a poder hacer. Entonces, ahorita te voy a hablar del detalle del negocio. Para terminarte con las especificaciones de la vivienda, son viviendas de 4 habitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día con la pandemia, mucha gente quiere un home office, una oficina dentro de la casa, y de 3 habitaciones hacia arriba es lo que más escasea y por ende lo que más se revaloriza, lo que más toma valor. Así que está todo pensado en ese crecimiento. ¿Dónde construimos? Construimos en Lehigh Acres, en Palm Bay, en Ocala, en más de 9 ciudades en el estado de la Florida, y el cliente puede escoger en dónde quiere construir absolutamente. Y y esto lo vamos a ver en el periodo de evaluación ya con el cliente. Aquí te voy a presentar cómo es el negocio en sí. ¿Ok? El, es una inversión de $235,000. Ahora, para hacer una casa, una vivienda, single family home como la que te mostré en pantalla hace pocos segundos, ese costo de esa vivienda no es de $235,000. Ojalá. Uno de los Ojalá. mayores Hola. Uno de los mayores ingredientes que aporta Globofram a este negocio, porque creemos en el negocio y nuestros bancos también creen en el negocio, es que le vamos a avalar un préstamo de construcción a nuestro cliente. Entendemos que nuestros clientes no tienen crédito establecido en los Estados Unidos y nosotros y los bancos confían en nuestro proyecto y por eso permiten que nuestro aval funcione para este proyecto. De esta forma, el cliente se va a poder apalancar en este préstamo para sacar lo menos dinero posible en esa inversión y poder tener un retorno estipulado en el 8% aproximadamente. Todo depende de en qué zona de las que te mencioné va a construir. Ahora, el segundo ingrediente muy importante que nosotros ofrecemos es que garantizamos el retorno que vayamos a establecer en el periodo de evaluación. ¿Y cómo lo garantizamos? Bueno, no es muy sencillo de explicar, pero es muy sencillo de entender. El cliente va a construir una propiedad. Vamos a activar el préstamo. Se vende la propiedad, se paga el préstamo, se retorna el capital con el retorno de inversión. Si el retorno de inversión, por ejemplo, el 8% de $235,000 son $18,800. Si el cliente no tuvo $18,800, nosotros le vamos a garantizar hasta $18,800. ¿Qué quiere decir? Que si nada más tuvo un retorno de 8,800 y faltaron 10,000, para la próxima construcción que tiene que hacer, que él debe mantener su actividad económica, en vez de $235,000, nos da 225,000, nosotros afrontamos los otros 10,000. De esa forma, le garantizamos al cliente la rentabilidad. ¿Y por qué lo hacemos?
porque creemos tanto en nuestro proyecto que apostamos nosotros mismos en él. Ok, Dicho eso, te pausa, pauso, Alfonso. pausa, Te pauso. me pausas, pero déjame nada más decir dos cositas más, ¿ok? Ok, Nuestros gastos de consultoría son de $20,000 por estructurar este plan. Eso lo cobramos una sola vez. Después hay ciertos gastos de seguimiento por cada construcción, que eso lo detallamos en el periodo de evaluación. Y el gasto del abogado de migración es de $15,000, de 12 a $15,000. Entonces, estos son los tres gastos que el cliente tiene que tener en cuenta si le llama, si le hace clic nuestra solución. $235,000 de inversión, más $20,000 una sola vez, que es nuestra consultoría, más $15,000 del abogado. ¿Ok? estamos Antes hablando de de que me ataje, 270.000. así es, correcto. Entonces, antes de que me atajes, déjame solamente decir dos cositas, Karina. Ajá. Disculpa, pero es que es muy importante. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita esto le dio sentido a tu cliente en su necesidad, hay que saber si él va a calificar a ella. Y para esto tenemos que cumplir con tres requisitos que son muy importantes. El primero es que el cliente tiene que tener un pasaporte que tenga alianza con los Estados Unidos para tramitar la visa E2. De Latinoamérica estamos hablando de México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica y Honduras. Si tiene una doble nacionalidad, por ejemplo, pasaporte europeo, español, italiano, francés, alemán, también lo pudiese hacer. Segundo, debe tener la capacidad de invertir hasta $235,000. Y tercero, tiene que tener la prontitud de hacer esto 3 meses, en los próximos 6 meses. Si de aquí esto ya el cliente vio, este es el negocio, ¿ok? Y ya podemos volver acá. Acepto ahora preguntas, me quedo callado y lo prometo. Si de aquí esto le dio sentido, cumple con este requisito, les informo, estamos ahorita hablando a una velocidad muy grande, como pueden ver, que no dejo ni hablar a Karina, a 10,000 pies de altura, a 30,000 pies de altura, 10,000 metros, y obviamente sé que hay muchas preguntas. Ahora, la idea de esto es aterrizar esto poco a poco. Entonces, si hasta aquí lo que hemos hablado ha hecho clic en su necesidad, aquí es cuando yo los invito a que hablen con Karina y después ella nos va a llevar a tener esa primera consultoría inicial. Y ahora sí, te prometo que te dejo el micrófono, Karina. Adelante. Ok, vamos, por favor, regrésate a esa, nos quedamos en esa. Si tienen preguntas, las personas que están ahorita las pueden hacer por el chat y así aprovechamos a hacérselas a Alfonso. Ok, yo quiero aterrizar como en tus términos, esto que nos estás presentando. El cliente tiene que tener líquido $270.000, ¿correcto? Correcto. Ok, de esos $235.000 van para la casa y se va a financiar otra cantidad. ¿Cuánto es la otra cantidad que se va a financiar? Estamos hablando de unos $95,000 aproximadamente. O sea que la casa realmente sale económica. Mira, estamos hablando que el costo de la vivienda, con todos los gastos, inclusive contando el interés de ese préstamo que le estamos consiguiendo al cliente por cierta pequeña fracción de tiempo, y si quieres ahorita te llevo a los tiempos con muchísimo gusto para que se pueda entender mucho Ujú. mejor esto. Estamos hablando que son de unos $340,000. Y la última vivienda que vendimos, que si no me equivoco fue hace un mes, se vendió en $398,000. Entonces, más o menos de ahí se pueden sacar las cuentas, ¿no? Este, mm, y eso es lo que está ocurriendo. Ok, Claro, todo varía, los mercados varían. Fíjate, con esta muy buena noticia de hoy, lo más seguro es que de acá a un año las propiedades van a valer un poco más, por supuesto, pero no tenemos esa bolita mágica todavía. Sin claro. embargo, sí tenemos la garantía que te comenté. Claro, sí, cuando me refería a que eran económicas, realmente el crédito adicional, que son $90.000, pues es mucho más bajo que lo que normalmente se hace cuando se compra una propiedad para rentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el esquema es, se hace esta inversión, se termina de construir la propiedad, se vende. Te paga el préstamo, primero que Se nada. paga el préstamo, que son 90, el cliente debe recibir 235 más un 8% garantizado por ustedes, que estaríamos hablando algo de $18.000. ¿Entendí Así bien? es, perfectamente, Ok. muy bien.
este esquema, ¿cuánto tiempo se puede tardar esa casa? ¿8 meses, 6 meses en construirse? Vamos No, para no, no allá. vamos a la gráfica, no vamos a la gráfica, regrésate allá. O sea, no, 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 porque vamos a Estamos hablando, aterrizar. la vivienda, a grandes rasgos, debería estar lista para el mes 10. Ok, Realmente estamos terminándolas antes, estamos terminándolas en el mes 8, es la realidad, pero se dice en el mes 10. La visa debería estar, depende del país, ¿ok? ujú, En México se tardan de 3 a 4 meses los consulados. En ok, Argentina se tardan un mes, es muy rápida. En Colombia, hasta hace poco estuvo cerrada y nuestros clientes de Colombia los estábamos remitiendo al consulado en Honduras y Bolivia. Pero ahora ya se abrió Colombia y se estipula que se están demorando 6 meses, pero se estipula, acabamos de abrirlo, entonces no se sabe todavía. ok. Pero se decía 6 meses. Ok, entonces decimos para hablar de una fecha que en 10 meses la casa está lista, se vende, se recibe la inversión de 235 más un porcentaje y se vuelve a reinvertir ese dinero para hacer otra casa. Porque ¿Ok? la actividad económica que aplicamos para hacer este negocio, porque usted es un fabricante de viviendas, esa es su actividad económica, es seguir construyendo para poder mantener su visa y poder seguir renovándola. Y esa Ok, es la actividad económica, exactamente. ajá. ¿Cuántas veces se debe repetir mínimo este ejercicio para mantener la visa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 4 años y las casas que se puedan hacer en ese periodo? ¿O por 5 años? O sea, ese era el tiempo que te preguntaba al principio. O sea, ¿cuántas veces o hasta cuánto tiempo se debe repetir esta actividad para mantener la visa? Bueno, primero, el cliente no tiene la obligación con nosotros, de seguir construyendo. Él puede construir una vivienda y puede cambiar su actividad económica a un restaurante, a lo que él quiera. No tienen la obligación con nosotros de mantenerse construyendo la vivienda. Sin embargo, tiene sentido seguir haciéndola y por lo general le conviene al cliente porque tiene su dinero bien resguardado, generándole dinero, y puede construir también un portafolio de propiedades. Entonces, no tiene la obligación Ok, de estar construyendo con nosotros, sin embargo, da sentido. Ahora, para poder renovar su visa, su actividad económica se tiene que seguir desarrollando, sea la que sea, y en este caso, que es haciendo las viviendas, es construyendo vivienda. Entonces, podemos calcular, para poder ya responderte, es que una vivienda anual es un buen plan. Inclusive, 4 viviendas en 5 años está perfectamente bien la actividad económica. ok. Entonces, se terminan los 10 meses, la casa se vende, volvemos a poner los 235 y me queda en el bolsillo los 18 o los 18 los puedo volver a invertir. Es su ¿Cómo decisión. fun- Ok, o sea que podemos decir que siempre tengo mi real y medio, aunque no nos van a entender solamente los venezolanos. O sea, invertimos los 235, me guardo en 10 meses 18, vuelvo a invertir 235, dentro de 10 meses me vuelvo a guardar 18, que inclusive los puedo acumular o me pueden servir para completar 235,000 más y no invertir en una sola casa, sino invertir en otra y de alguna manera también dolarizar el patrimonio, porque bueno, es una de las razones por las cuales mis clientes vienen a invertir a Estados Unidos, dolarizan su patrimonio y se van haciendo de un capital mayor, ¿no? Porque De hecho, estamos nosotros hablando que un en 8% de retorno, o sea, es un retorno bastante alto en general para lo que se puede conseguir en real estate en Estados Unidos, porque entendemos que esto es un mercado bastante estable y nuestros porcentajes de retorno son más bajos que en Latinoamérica porque no tenemos la incertidumbre, lamentablemente para los países de Latinoamérica en lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una manera no solamente de tener la visa, y estoy viéndolo de diferentes perspectivas, también tiene la posibilidad de que además estoy dolarizando el patrimonio, también estoy recibiendo, multiplicando ese patrimonio por el rendimiento que estoy teniendo. O sea, que desde cualquier punto de vista que lo veamos, suena buen negocio. Así es, así es. Y lo más atractivo es que es un negocio de bajo riesgo. Y lo segundo más atractivo, que no lo había mencionado,
o lo segundo, o no importa el orden de los factores, es que también todo lo podemos hacer remotamente, desde la creación de empresas, todo el proceso, el cliente no tiene la obligación de venir y estar acá. Él puede hacer todo desde su país y activar su visa, irse a vivir al estado que desee, y eso es otro gran atractivo que se ofrece con esta solución. Claro. Entonces, Tenemos una yo, pregunta en el chat. muy bien, me encanta, Nos dice Víctor, dice, entiendo que en este escenario el beneficio principal sería la visa, pero absolutamente. ¿cuál es el rendimiento anual sobre la inversión ya después de los fees de consultoría? Bueno, Rendimiento anual después de los fees de La, consultoría. la, la, la consultoría, recuerden que es una sola vez, ¿ok? Eso es un gasto que no es anual, eso es un gasto que es una sola vez, por eso lo sacamos y lo ponemos aparte, al igual que la consultoría del abogado de migración que cuesta $15,000, por eso lo ponemos aparte. Entonces, para responder a la persona que preguntó en el chat, el retorno que se estipulará en el periodo de evaluación aquí, porque yo no tengo licencia para hablar de retornos, eso lo tiene que hacer la persona financiera de Globofran, y el retorno va a depender de la ubicación donde se va a desarrollar la vivienda, porque no es lo mismo lo que cuesta el terreno en Ocala a lo que cuesta en Palm Bay o en Punta Gorda o en Lehigh Acres. Entonces, esa parte la vamos a llevar al periodo de evaluación. Y me gusta mucho mostrar este gráfico, Karina, porque lo que estamos hablando ahorita es este concepto, pero en este plano bastante alto. La idea es, vayámonos, si cumple con esos requisitos que mencioné aquí en pantalla y tiene interés, vámonos a una consultoría inicial. Yo o cualquiera del equipo de Globofran estaremos más que feliz de ayudarle y poder resolver todas sus inquietudes para que usted se sienta lo suficientemente seguro de que este es el proyecto que va a resolver su necesidad. Y uno de lo que más nos sentimos orgullosos es de ese postventa, por llamarlo de una manera, que nosotros tenemos con nuestros clientes. Nuestros clientes son siempre nuestra mejor referencia y son los que mejor hablan de nosotros en estos 11 años, porque tenemos consultores muy profesionales que van de la mano con el cliente y el cliente se siente tranquilo de esta inversión que ha hecho con nosotros. Nos pregunta Víctor, dice, visto de otro modo, ¿en 60 meses se puede garantizar la venta de 6 viviendas al menos? Sí, Si sí, habl- se puede, sí, claro, sí, con mucho gusto, sí, absolutamente se puede, sí. Ujú. Ok. ¿Tú tienes algo más en la presentación para que me permitas a mí colocar? Ok, Mira, realmente no quiero profundizar en esto, prefiero aquí llevarlos a esa consultoría inicial, pero te la voy a comentar esta pequeña línea de tiempo para que se pueda entender sin irnos al detalle, ¿ok? ok. Una vez después de que terminamos este webinar y esto dio resultado, primer paso, hacer una cita con Karina y vamos a esta consultoría inicial. Después de que se resolvieron todas sus dudas, nos iríamos al proceso de evaluación. En el proceso de evaluación es muy importante, aquí vamos a necesitar un pequeño depósito de $6,000, donde le vamos a presentar a los protagonistas de todo este negocio. Y en antes de llevarlo a ese periodo de evaluación, después de esta consultoría inicial, yo le voy a enviar a usted un video de 11 minutos donde explicamos perfectamente de qué se trata y cómo realizamos el periodo de evaluación. Le explicamos cómo es nuestro contrato en ese momento, le explicamos que vamos a tener una cita por Zoom, usted agenda las citas como usted quiera en ese periodo de 15 días según sus tiempos, con el abogado de migración, con el financista de Globofran, con el broker de terreno y siempre acompañado de un consultor de Globofran, que es el que va a ir de la mano con usted en el día a día. Usted decide seguir con nosotros, o si por el contrario, si usted no decide, no le dio sentido por la razón que sea, y se quiere retirar, le devolvemos su depósito inmediatamente, porque nosotros no estamos en el negocio de los $6,000, estamos en el negocio de hacer viviendas y construir y hacer visas posibles a nuestros clientes. Entonces, si decidimos
ambas partes estamos de acuerdo en seguir adelante, ahí es cuando se crea la empresa. Como les dije, va a ser a nombre del cliente y bajo el control del cliente, se crean las cuentas bancarias, ya la propiedad pasó todas las inspecciones, se comienza a construir. Al mismo tiempo, el abogado está haciendo el paquete de migración que se va a presentar en los consulados. Se presenta aproximadamente en el mes 4. Depende, como mencioné antes, porque lo hiciste en las preguntas anteriores, del país. Se tendrá la visa X cantidad de meses después, 3 meses en algunos casos, un mes en otros, 5 o 6 en otros. Y las viviendas, por lo general, al mes 10 se ponen a la venta y ya para el mes 12 deben estar vendidas. Y entramos en esa rueda, como tú bien lo explicaste, donde se va a vender la propiedad, se paga el préstamo, se recupera la inversión y el retorno y se vuelve a reinvertir y seguimos construyendo viviendas. Así que eso sería, aquí lo resumo, el negocio este migratorio que es el plan B. Y bueno, pongo también en pantalla, porque no nos limitamos a una solución. Si tenemos clientes y nos ha pasado, y te lo cuento como una excepción, tenemos un cliente que era él y sus 3 hijas. Entonces, bueno, con $1 millón podemos hacer más de 5 viviendas en un año y la rentabilidad le puede cambiar. Y en este caso a ese cliente le funcionó. O tenemos clientes que 2 familias con $500,000 pueden hacer 3 viviendas y podemos también de esa manera subirle un poco más el retorno porque estamos construyendo 3 viviendas en un periodo más corto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos dispuestos a entenderlo, a ver cuál es su necesidad, cuál es su propósito. Obviamente, todos estamos en esto porque queremos un objetivo migratorio, pero también le podemos sacar más rentabilidad al dinero y estamos dispuestos a sentarnos en la mesa y poder evaluar esa situación. Así que la invitación es que llamen a Karina, se contacten con ella y de ahí vamos a esa consultoría inicial. Se me fue tu audio, Karina. Sí, permíteme compartir para que tú bajes y colocar yo entonces un momento Adelante, a... claro que sí. Fíjate que por fin te dejé hablar y se Sí, te fue tu cónchale, audio. Alfonso, no, yo no sé, no me dejas hablar, no puede ser, y a mí que me encanta hablar tanto. No, tranquilo. Aquí estaría el código QR. Como siempre les digo, en mis webinars, pues una propiedad, en este caso una inversión, lo pueden hacer con cualquier persona, ¿no? Sin embargo, siempre para hacer un buen negocio se necesita un profesional y justamente es lo que hoy les estoy trayendo con Alfonso para que tengan no solamente una idea de algo que se puede hacer, sino fíjense que en el programa o en el recorrido que Alfonso nos comentaba, pues hay toda una secuencia de los pasos que hay que hacer y justamente el primero es evaluar, ¿no? Si esto es para el cliente, porque no todos los clientes están buscando esta solución, Así efectivamente, es, ¿no? así Lo es. interesante es, y como tú lo decías al principio, la diferencia entre una visa de estas que son un poco más altas, que es la B5 con respecto a la E2, que es la que estamos manejando acá, y puede funcionar justamente para muchos de mis clientes que no buscan quedarse permanentemente en Estados Unidos, pero sí les gustaría estar por temporadas largas acá o manejar negocios desde acá. Entonces, bueno, esto es una opción que realmente creo que está al alcance del bolsillo de muchas personas porque si hablamos de los precios promedio, por ejemplo, de las casas en Texas, cuando mis clientes buscan para comprar casa, estamos hablando de alrededor de 350,000 y aquí pues 230 más los 90 nos da un precio que está prácticamente en ese promedio y van a tener la ventaja, van a tener rendimiento. Estoy analizándolo como cliente, fíjate, van a tener un rendimiento y van a tener además un estatus legal en el país que les va a permitir quizás hacer otras opciones Una garantía de de rendimiento. inversión. Claro, una garantía de rendimiento, exacto, y van a tener la posibilidad de hacer otras inversiones, ¿no? O quizás a través del cónyuge. Ahora, pregunto algo y es importante, y lo mencionaste al principio y pasaste muy rápido, pero sí quisiéramos el hincapié porque la mayoría de mis clientes están en Texas o buscan Texas como una opción. Sin embargo, lo que tú traes son para propiedades en Florida. Y sí me gustaría allí que profundizáramos un poco, ¿no? ¿Por qué Florida?
y por qué no Texas, por ejemplo, ¿no? Bueno, por los factores que te expliqué al principio, porque Florida se ha convertido en el estado de mayor inversión, de mayor crecimiento de los Estados Unidos, y no solamente en las ciudades principales, sino también en todas estas ciudades satélites, que es justamente donde estamos construyendo, y están agarrando un valor orgánico. Texas también es un gran estado para construir, pero nosotros construimos en el estado de la Florida, y esto no limita al cliente a que él pueda vivir, como te dije, en cualquier estado. Él puede vivir en Claro. Texas, o en Alaska, o en O quedarse Washington, en su país, Nueva o York, quedarse en su país, o quedarse en sencillamente. su país, exactamente. Su actividad económica estará en Florida. Ok. Ya está. Pregunto algo, también por lo que entiendo, Alfonso, para poder hacer este tipo de inversión, estas construcciones que ustedes hacen están diseñadas para esto. No es que voy a llegar y voy a hacer una casa y por eso me van a dar la visa. No. O sea, ustedes trabajan con proyectos de construcción de viviendas que están seleccionados por el gobierno, en este No, caso, no, no, no. ¿no? Ahí estás confundiendo la visa EB5 con la Ok, visa E2. Y, ok. y son distintas. Y en el caso de la EB5, sí son proyectos homologados por el Departamento de Migración, etcétera, pero realmente esa es otra discusión aparte. Ok, ok, en el caso de la E2 no es ese modelo, o sea, son proyectos que ustedes manejan que tienen todo el apoyo migratorio para lograr entonces el objetivo que Cumple con es todos los esta. requisitos para poder tener una visa E2. Ok, perfecto, Bien, perfecto. bien. Yo creo que yo entré aquí honestamente, tú me decías, Karina, revisa, pero yo quise entrar un poquito sin conocer porque eso también me permite ponerme en los zapatos del cliente y hacer preguntas que de repente no las debiera hacer porque se supone que yo estoy aquí, pero mi objetivo Encantado. es ponerme en los zapatos del cliente y los que no están hoy presentes, pues cuando vayan a ver esto, sepan que hay una pregunta que a lo mejor yo se las estoy respondiendo porque la hice, ¿no? Muy Entonces, bien. bueno, si no hay más preguntas, creo que hasta acá, Alfonso, no sé si tienes para agregar algo más. No, yo quedo atento a cualquier consulta que tengan una vez que tú hayas filtrado muy bien a todos tus clientes, hayas visto que cumplen con los tres requisitos que mencioné, entonces podemos ir a esa consultoría inicial, y creo que tenemos una promoción por ahí hablando de la consultoría Eso te iba a inicial, ¿verdad? decir, porque Bien. claro que sí, por eso levanté el dedo, porque sé que tienes algo especial para nuestros clientes o para mis clientes, entonces me gustaría que compartieras que pueden tener mis clientes, pues si toman acción en los próximos días. Si toman acción de aquí a la semana que viene, que estamos por terminar el año, esa consultoría inicial con el abogado de migración, que por lo general con el abogado de migración tiene un costo, será absolutamente gratis para los clientes de Karina, y estamos hablando que tienen una semana. Buenísimo, eso eran los $15,000 que hablamos inicialmente, ¿correcto? No, 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 no los $15,000. Ajá. Los $15,000 es el costo del abogado de migración. Es Ok, la es la primera consultoría consultoría. inicial con el abogado de migración, correcto. Ok, donde van a ver el perfil del cliente y ver si esto, o sea, le funciona o no. Bueno, Así es. buenísimo, buenísimo porque usualmente pues eso es esa es la idea de resolver, ¿no? Si funciona para cada uno de nosotros y gracias por ese aporte que nos estás dando el día de hoy para mis clientes. Bueno, Gracias a ti, nada, Karina, gracias gracias, Víctor, y Alfonso. gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Buenas Chao, noches. nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.